Estás en Metrópolis Querétaro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos nuestros amigos de este su espacio de reflexiones. El día de hoy tenemos por aquí un muy buen amigo. Nos visita un regidor de Corregidora, Alfredo Mendoza Ugalde. Amigo, ¿Cómo bienvenido. estás, amigo? Bien, mira aquí a Vientos, tu espacio y sobre todo sabes por qué estoy contento, obviamente porque pues es nuestro municipio, amigo. claro. Y yo quiero compartir con nuestro auditorio, digo, obviamente tu trayectoria ha sido pues bastante intensa, amigo, pero sobre todo el trabajo que vienes desarrollando en Corregidora. Claro. Te vemos por ahí, obviamente, en tus redes sociales, te vemos en temática, en muchas situaciones donde de pronto a veces, digo, en caso del municipio en particular, tiene áreas donde dejan situaciones pendientes, ¿sí? Áreas de oportunidad, pero sobre todo cuestiones acerca de los rezagos históricos que hay en Corregidora. Y con este preámbulo, amigo, a mí me gustaría preguntarte, obviamente, cuál es tu, pues no solo tu visión, sino cuál es el diagnóstico que tú tienes y las acciones que se están llevando a cabo en Corregidora. Entre algunos de los problemas que hemos tenido últimamente tiene que ver precisamente con situaciones que tienen que ver con la Comisión Federal de Electricidad, en su caso. Pero no solo eso, digo, y ahorita yo quiero tocar un tema en esto. Ujú. Primero me gustaría conocer tu opinión y pues saber qué está pasando en Corregidora. Mira, si bien como lo mencionaste, hay muchos rezagos. Tenemos rezago en el drenaje, tenemos rezago ya que, pues yo creo que es uno de los municipios que tiene un captador de agua o varios captadores de agua naturales, como son Bravo, presa de Bravo. Tenemos la presa del Batán. Y somos de los municipios que menos trata el agua. Las plantas tratadoras que existen, creo que la única que funciona es la que está acá por Zapata, Ujú. eh, pero las demás no funcionan y obviamente el no estar tratando el vital líquido, sabiendo que tenemos un estrés hídrico muy importante en el estado, sería importante que tanto el estado como municipio se enfocara pues en ese recurso que ya no es renovable, ¿no? Tuvimos 2, 3 años, tuvimos secas eh, Los tanto, procesos. Ujú. tanto la presa de Bravo como también la lagunita que está ahí en Bravo, Ujú. las dos estuvieron secas. Otro de los rezagos que había estado era la cuestión de las líneas eléctricas, que de Ujú. hecho ahorita ahí en Corregidora se ha hecho por parte de la Comisión Federal, pues el cambio y mantenimiento de algunas líneas. De hecho, tengo entendido que una línea principal de alta tensión también se colocó, que eso ha ayudado mucho a las comunidades. Justamente el día de ayer estábamos ahí en la nochecita en Bravo Ujú. y estaban terminando de hacer ahí algunos pues mantenimientos y justo pasaron ahí a echarse un refresquito y estábamos ahí reunidos con las personas y le pedimos ahí a un ingeniero, oiga, pues explíquele un poco de lo que están haciendo. Si bien hay información por medio de los delegados, pero los delegados pues avisan, oigan, el día de hoy se va a cortar la electricidad de tal hora a tal hora, ¿no? Para que la gente se vaya Programando. previendo, Ujú. pero nunca les explican qué es lo que se hace, se hace, por qué había apagones. Y de hecho le han dado mantenimiento hasta el tipo de cables Ujú. que los árboles ya Lo la dañaron, sí. dañaban. Entonces podaron árboles. O sea, Ujú. están haciendo un mantenimiento muy, muy, muy mm, integral, se podría decir. Y te interrumpo un segundo, regidor. Fíjate que igual, digo, lo que hemos escuchado de los amigos de Corregidor, etcétera. Yo recuerdo, en el caso de Lourdes, se les iba la luz por precisamente la sobrecarga que hay en la zona allá y que afectaba a Lourdes tradicional. Ujú. En tema igual ahorita las comunidades que tú refieres, la mayoría de comunidades simplemente tienen esta problemática. Y yo aquí también tengo un cuestionamiento, el por qué, por ejemplo, se autorizan o se han autorizado sobre todo zonas residenciales media gama alta, etcétera, Ajá. en la zona. Háblese de lo que es lo que tú comentabas allá para el rumbo de Charco, de Presa, todo eso ahí. Hay desarrollos que están en proceso. O hay desarrollos como el caso del Lago de los Cisnes o la zona de Arroyo Hondo, etcétera, San Francisco, etcétera, donde son mega residenciales, ¿sí? La verdad, no solo por el nivel socioeconómico, sino por la cantidad de vivienda.
y por qué digamos, en el desarrollo de Corregidora se ha tenido el rezago de que las comunidades tradicionales, todas las que tú mencionaste y Ajá. alguna otra, tienen este retraso. Y aquí yo meto un cuestionamiento, una pregunta, una reflexión para las autoridades, ¿sí? No solamente la Federal de Electricidad, que se encarga de las líneas del abastecimiento, la alimentación y demás, sino también hay una agencia estatal de energía Ujú. del estado de Querétaro, donde se tiene publicado que tienen un presupuesto más o menos de 56 50 millones, millones. Ajá. 50 a 56 millones anuales que se le destinan a esta agencia. Y también recuerdo un empréstito que el gobierno del estado solicitó prácticamente al inicio de esta 3.000 administración. millones. Exactamente. Esas cantidades, regidor, digo, esta es una pregunta. ¿En qué se ha gastado? ¿En qué se aplicó? ¿O cuál es la función de esta agencia? Digo esto por el ánimo de que mi punto de vista personal es que creo que ha habido quizás falta de planeación. Eh, simplemente el exceder los permisos o las autorizaciones de estos Claro. fraccionamientos, ¿no? Porque pues ellos llegan con un proyecto, se autoriza por parte de las autoridades municipales y las demás que intervienen, incluso hasta las federales, pero si se autoriza y ya hay un rezago, digamos, por las circunstancias que sean, ese sería un primer cuestionamiento. Y el segundo, la información que tú nos das, que es muy importante, no solo para la gente de Corregidora, sino que se sabe que hay una inversión federal que se va a aplicar, incluso hay una partida que se autorizó recientemente, no recuerdo el monto, te voy a ser muy sincero en este momento, pero ya es un etiquetado donde vienen a subsanar este tipo de situaciones, como tú bien dices. Justo estaba tratando de acordarme la cantidad, Sí, sí. porque de hecho por ahí vi una entrevista de nuestro compañero Ulises de la Rosa, Mm, que es el que me pasó la ficha, ya que él es el de la comisión de... energía o No, territorial. de municipios, algo así. Municipio, sí, Ajá. es la comisión municipales, es Son en la municipales local. en Ajá, la legislatura, ajá. y pues ahí tenemos coordinación con él y él nos hizo favor de darnos ahí algo de información. Y sí, justamente se van a aplicar no 3.000 millones, al parecer eran creo que 1.000 millones, y con 1.000 millones iban a hacer lo que había propuesto gobierno del estado en hacer Las las ampliaciones. Ujú, ampliaciones, el arreglo de las subestaciones, porque son 3 subestaciones. ujú, Era una cantidad irrisoria, ¿no? O sea, contra lo que habían pedido. Ahora, otro problema que tenemos, y si bien lo estás diciendo, es el problema del famoso cártel inmobiliario, ¿no? Y que yo ahí sí le pido a los ciudadanos, sabemos que hacernos de una vivienda o hacernos de un terreno es difícil, pero algo que siempre se nos va, o a la mayoría de ciudadanos se les va, porque pues muchas veces no tenemos el conocimiento de todas las cosas, pero yo siempre les digo que antes de comprar cualquier terreno, antes de comprar cualquier casa, pídanle a la persona con la que están haciendo el trato inmobiliario que les presenten el permiso de venta del municipio, y si no lo tienen el permiso, mínimo el acuerdo que ya se haya publicado en la sombra de Arteaga, donde ese condominio tiene permiso de venta. Eso es muy importante, porque si no tienen el permiso de venta, eso quiere decir que no están cumpliendo con todas las características que hay. ¿Qué problema tenemos en el municipio? Si bien empiezan su procedimiento, primero pues obviamente tienen que tener pues un visto bueno de la SEA. Después del visto bueno de la SEA tienen que meter su proyecto al municipio. Aunque desarrollo urbano ujú. te diga que tu proyecto ya es factible, ya le da un visto bueno, todavía tiene que llevar un proceso. Muchas veces estos fraccionadores les dan el visto bueno de desarrollo urbano y lo que hacen es empezar a vender lotes. Ujú, Pero para eso todavía les falta, pues, cuadrar algunos temas con catastro. Luego de catastro se regresa a municipio. ujú. Luego en municipio se hacen las validaciones. Luego se hacen los traslados de dominio. Y ya después de eso, ya hay un permiso de venta. Pues muchas veces se quedan ahí como a la mitad. O sea, dicen, ah, no, pues ya me dijeron que mi proyecto tiene el visto bueno, empiezo a vender. Pero todavía faltan pues otros pasos. Y muchas veces en esos pasos se quedan y luego ya dejan el proyecto a la mitad,
y luego Ya vendieron y se ya desaparecen. vendieron y luego se desaparecen, le dejan la problemática. Puede ser un cártel, mucha gente lo podrá hacer con alevosía, conociendo es- este, este desconocimiento administrativo de la ciudadanía, y hay otras personas que no, por su desconocimiento piensan que es fácil fraccionar y entonces se avientan a vender y ya cuando ven que el problema es complicado, prefieren dejar. Recordemos que está tipificado como delito el daño al desarrollo urbano en Querétaro, en Así el es. estado de Querétaro, y ahorita pues nosotros hemos acompañado a varios ciudadanos a que hagan sus denuncias y a que hagan sus trámites correspondientes. Ellos tienen acompañamiento legal, pero es un caso que refleja esto que tú dices. Llegan, hacen drenajes, hacen instalaciones de luz Ujú. que muchas veces ni siquiera están certificadas por la CFE. O sea, ellos llegan, ponen sus postes, ponen sus, ¿cómo se llama? Sus Acometidas, transformadores, sí, 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 y sí. obviamente solicitan que alguien de la CFE, oye, necesito un transformador aquí, pero entonces, no, Perdón, y hasta proveedores privados. Pueden ir con un privado, claro, obviamente ya venden, perdón, disculpa la interrupción, no, venden la idea adelante. de que ya está toda la infraestructura cuando lo que tú dices, y esto mucho ojo al auditorio, lo que nos comparte nuestro regidor es precisamente un proceso muy complicado, que esto si se lleva a buen puerto te va a dar la certeza de que lo que tú compres está respaldado y sobre todo va a tener ese trayecto hacia tener los servicios completamente cubiertos, Claro. los requisitos y tu patrimonio no va a estar en riesgo. Discúlpame, regidor. No. De hecho, por ahí hay varias empresas que están ahorita, bueno, varios grupos inmobiliarios que tienen esa problemática. Eh, Digo, no nos vamos a meter en No, detalles, ¿va? no vamos a señalar. Exactamente, ya a ellos les corresponde subsanar ahí sus broncas o responderle a A la sus autoridad. clientes. Eh, pero también tenemos la otra parte. Ujú. Tenemos la parte de los ejidos, que pues como son ejidos viejos, bueno, todos los ejidos Sí, sí, son sí. viejos, o sea, desde Desde que la se fundaron, reforma, claro. exactamente. Ujú. Pero entonces, pues yo soy ejidatario y me dan en usufructo pues 40 hectáreas, pero ya tuve 10 hijos. Entonces solo reparto 4 hectáreas a cada hijo. Y ahora esos hijos, obviamente, pues la ley agraria no te permite donar, ¿no? Porque al final tú no eres dueño de la tierra, simplemente la puedes ocupar para tener un ingreso. Pero entonces el hijo empieza a trabajar su pedazo de tierra, pero pues ahí pone su casita, y entonces al hijo se le hace fácil pues venderle un terrenito al lado de su amigo y que haya su casa, y entonces empezamos a tener estos asentamientos irregulares, ¿no? Que es el término Ujú. legal. Legal, exacto. Eh, También ahí traemos un rezago que ahí sí se ha avanzado ahí con los ejidos para la donación porque ya ni siquiera tienen que hacer la donación pues De de propiedad. los predios Ujú. que ya son propiedad, sino la donación de los caminos que Ujú. anteriormente pues eran derechos de paso, Así es. ahora ya se han hecho caminos, pero muchas veces el municipio no puede. Sí puede haber mejoras, porque hay una figura que se llama, bueno, es más, hasta hay un programa federal que se llama Caminos Rurales, Así es. pero el camino rural, pues no le puedes meter Servicios. servicios. Entonces, estas, eh, estas casas que ya están, Asentamientos que ya se empezaron a construir ahí, que exactamente, ya están. si tú le ejerces recurso como camino rural, pues sí le puedes poner piedrita, mortero ahogado, O limpiar. pero después vas a tener que llegar, remover eso y entonces hacer el drenaje, hacer banquetas, pasos de agua. Ujú. Entonces, para no hacer la chamba dos veces, lo que ahorita se está solicitando, explicándoles y en asambleas y todo, es el beneficio de la donación de estos caminos de paso. Ujú. Hay algunos que lo entienden, hay otros que todavía son medio rejegos, Ujú. pero se ha ido avanzando y hay varios ejidos que ya donaron. Una pregunta, regidor. Digo, mira, yo tuve la oportunidad ahí en una administración, en un municipio, de estar en un área donde interactuábamos precisamente con el tema de territorial de corregidora. En Ok. ese tiempo yo recuerdo que atendimos, cuando llegamos nosotros, te hablo de 2009,
había 80 asentamientos. En el Inter de 3 años se trabajó con prácticamente todos, pero se logró un gran avance como con 35 asentamientos, o sea, se bajó el número. Sin embargo, en Corregidora lo que tú refieres es que efectivamente, y te voy a decir también cuál es una de las responsabilidades del municipio, a través de la Dirección de Desarrollo Urbano, y otras, incluso la de gobierno, tienen la facultad o la obligación de poder monitorear esos asentamientos de los que estamos hablando. Claro. ¿A qué me quiero yo referir? Que si en la comunidad del Jaral de pronto empiezan a aparecer, es más, hacen el trazado, lo que tú dices, haz de cuenta que llevan máquinas y abren calles y empiezan a vender los lotes. Persona X puede ser un intermediario, ni siquiera el ejidatario. Al ejidatario llega un tercero, le dice, mira, yo te voy a dar tanto por tu tierra o vamos en sociedad y empezamos a vender. Se empieza a vender, etcétera. Bueno, ese es el fenómeno hormiga de los asentamientos o como se quiera comentar. Entonces, tanto la autoridad de corregidora a través de este tiempo tiene la obligación de que en cuanto ven un asentamiento, manden a inspectores para ver y informarle tanto a las personas que hayan comprado o que tengan interés de comprar, como también dar aviso a las autoridades acerca de ese De tipo. hecho, municipio ya está facultado para municipio hacer la denuncia correspondiente Ese es ante el la tema. fiscalía. Ese es el tema. Y mi comentario va en el sentido, digo, si tú tienes la información, ¿cuántos asentamientos por ahí más o menos tendrán ahorita vigentes en Corregidora? Mira, como tú dices, no es tanto el asentamiento, la mayoría de los ejidatarios son gente adulta mayor. Y como tú dices, se acerca alguien y le dice, oye, mira, yo te ayudo a dividir, mira, yo traigo al topógrafo, te dividimos las tierras, dejamos la calle, taca, 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 ya sabes. Yo te vendo tus terrenos y a mí me das un porcentaje. Así es. Ese es más o menos el modus operandi. modus operandi. Sí por parte ahí de hay una dirección que es la dirección de... ¿Desarrollo territorial? No. Bueno, no, tienes territorial. La dirección de desarrollo territorial, obviamente ellos checan la cuestión de los permisos, pero la dirección de... Ay, ¿cómo se llama? En el área de urbanismo, para no meternos. No, porque realmente quienes van se podría decir, a checar, a clausurar o a hacer la inspección. Sí, es la dirección claro. de inspección. Okay. Sí se les, sí han hecho algunos, se podría decir algunas acciones, pero al final es complicado porque tú llegas con la persona dice, no, pues yo no soy el dueño. Y se desaparecen. No te preocupes, ya me voy. Y la camionetita que decía, se venden terrenos, desaparece. Así es. O sea, son disuasores. Sí. Y mi pregunta, ¿sabes en cuál va? ¿En qué sentido va? Mira, hay asentamientos de toda la vida, incluso hay unos que tienen más de 30, 40 años. Sí. Por ejemplo, Vista Hermosa. Vista Hermosa. Ejemplo, ¿no? Entonces sabemos, digo, para no entrar mucho por temas de tiempo, que son temas muy complejos que ya tienen su historia muy añeja. Y esos gradualmente han tenido cierto avance, obviamente de la mano con las autoridades. Pero fuera de los que ya estaban o que ya son desarrollos incluso habitacionales, tema de lo que era asentamiento, es más, ya están en procesos de regularización, sobre todo en tema de la certeza, ¿no? De la escritura, etcétera. Pero te voy a ser muy sincero, en Charco Blanco, por poner un ejemplo, me ha tocado andar por allá y he visto nuevos asentamientos, sí, o sea, se están desplantando en el Jaral, en otras comunidades, nuevos asentamientos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Que al final de cuentas algo está pasando, digo, no podemos catalogarlo dentro del cártel inmobiliario, que alguien no está haciendo su chamba. Por ejemplo, para el caso del municipio, que diga, no debe de pasar en Corregidora. Ahora, está pasando, ya lo sabemos. Lo que tú comentabas, los trabajos, ¿cuántos habrá en puerta, como estos que platicamos, que ya estén ahorita tratando de subsanar este tipo de cosas y cuántos no? Simplemente estén fuera del radar. Esa es un poco la inquietud, ¿eh? O sea, y si no están los números, no pasa nada. No, sí, mira, de hecho, justamente la sesión de Cabildo pasada, había un impedimento temporal, jurídico, se podría decir, donde haz de cuenta que el Cabildo, más bien en el acuerdo especificaba que Insus, en aquel tiempo Cored, que Insus tenía cierto tiempo para que ellos regularizaran y aparte de regularizar, empezaran como las obras de urbanización. Entonces,
pues si no daban los tiempos de que Insus, entonces ya no había tiempo para las obras de urbanización, entonces ya no se podía meter al POA y entonces ya no había certeza jurídica y entonces se iban quedando los expedientes. Ahora, por instrucciones también de la doctora Claudia Sheinbaum, porque ahora ya están haciendo un organizamiento territorial o una organización territorial mucho más eficaz, tanto con el RAN, con INSUS, con todas las dependencias involucradas y los municipios, los ayuntamientos, dicen, a ver, dense facilidades entre todos, o sea, porque también si tú pones un candadito y él pone otro, y yo jalo la cobija para acá y tú jalas la cobija para el otro lado, pues, entonces nosotros quitamos esa temporalidad en 5 acuerdos. Okay. Eso que le da chance a Insus de decir, a ver, me das chance de hacer todo mi procedimiento, en cuanto termine, tú también tienes libertad de meterlo en tu ejercicio fiscal que tú quieras. Entonces, si poníamos un trámite que era de un año y todos sabíamos que ese trámite era imposible hacer en un año, por el tema burocrático, pues tanto una parte como otra parte decía, está de tu lado, ¿no? Claro, pues está de tu lado. Nos echamos la bolita. Ajá, o sea, claro. Tú hazme el tiempo más largo, no, pues es que tú apúrate, porque yo lo tengo que meter en este ejercicio. Pero es que yo no te lo voy a hacer en un año, ¿por qué no mejor lo planeas? Y era un tuya mía, tenla. Ahorita ya hay una coordinación municipal junto con las autoridades federales y entonces dentro de las facultades del ayuntamiento nosotros damos ahora sí que lo que está en nuestra cancha se da para que Insus pueda hacer todo lo correspondiente para darle esta certeza jurídica a muchas de las pues de los asentamientos irregulares. Ojo, no es un paquete. Mucha gente dice, entonces van a entrar todos en... No, a ver, cada colonia tiene su particularidad. Hay colonias que están intestadas, hay unas colonias que tienen demandas, hay unas colonias que se vendieron 2 veces o sea, muchas veces también ese es un impedimento. Los casos en específico que tengan eso, pues primero tendrán que desahogarse ante el Poder Judicial y que un juez dictamine, pero los otros casos que ya está, que dicen, bueno, yo ya tengo toda mi documentación, ya tengo, adelante. Entonces ahí todavía va a ir siendo cachito. Muchas veces nos dicen, oye, ¿por qué hicieron la calle pero nada más le hicieron hasta aquí y nosotros de arriba no tenemos drenaje? Es que ustedes están en otra situación jurídica. Y en este tema, nada más para nuestro auditorio, porque lo que está explicando nuestro regidor es porque, aunque son asentamientos, tú ves, digamos, la parte física de las casas, que dice, mira, esa es la colonia. Bueno, resulta que la colonia está asentada en dos, lo que antes eran 2 parcelas. O tres. O 3, ajá. A eso es a lo que se refiere el regidor. Y efectivamente, si una de las parcelas, como él dice, está limpia de procesos, si tiene todo en regla, pues esa parte de la colonia o del asentamiento es la que va a avanzar. Y efectivamente lo que comenta el regidor, hay mucho, se ha prestado esto de los asentamientos a negocios muy oscuros, ¿sí? Claro. A situaciones demasiado irregulares que aquí para nuestro auditorio tienen que entender que es muy complejo a veces. Uno dice, es que el terreno me lo venden muy barato, ¿no? Vamos a ponerle un precio de 100,000 pesos. Cuando un terreno de esos en una zona habitacional, pues te anda arriba de 1,000,000. Entonces, a veces ese es el tipo de situaciones y se aprovecha este foro, estos micrófonos, regidor, precisamente para que la gente que quiera, como bien nos dijo al inicio nuestro regidor, adquirir un predio, un bien, pues tome en cuenta estas recomendaciones del regidor. Y por otro lado también a las personas que viven en estos asentamientos, es bien importante esta información, regidor, porque tú eres una autoridad dentro de Cabildo que de primera mano nos estás compartiendo los avances que tienen, lo que sí se está haciendo, las coordinaciones que existen, pero sobre todo para contrarrestar el fenómeno de la necesidad social, ¿sí? Y sobre todo en Corregidora. Digo, obviamente el Estado en la zona metropolitana lo presenta en Querétaro, en el Marqués, en San Juan, etcétera. Y incluso ya se está empezando a ver, yo te voy a ser muy sincero, estuve en la sierra hace unos días y ya se está empezando a ver en otros lugares el tema. Claro. Entonces, y antes de cerrar este tema, o cerrando este tema, regidor, yo te quiero también preguntar
un tema que en Corregidora ha hecho. Perdón, Nada más déjame dame, cierro dame. con esto. Digo, Sí, dale. como siempre, no hay que señalar lo malo, pero también, Lo bueno. no, ahora viene la buena noticia. A ver, regidor. La buena noticia, y ya la hemos comentado ahí en las redes, pero pues sabemos que no todo el mundo nos sigue en las redes. Y es que hay un programa en el municipio Ujú. para la regularización de predios irregulares para que tengan la certeza jurídica. Ahora sí que cada quien terreno por terreno. Excelente. Acérquense, si quieren, pueden contactarse con nosotros. Nosotros les pasamos toda la información, pero hay una regularización territorial para todas estas personas que si toda la hectárea era de don Juanito, pero Ujú. ya le dio a su hija, a su hijo, a su teto, ya todos están asentados, hay una forma para que regularicen su predio. Ojo, si es ejidal, es más complicado, pero sí, la mayoría ya tienen títulos de propiedad. Ya siendo con su título de propiedad, estando subdividido, mucha gente ya no subdivide por el costo. Subdividir no tiene costo, te Ujú. cuesta como 800 pesos el proyecto. eh, la bronca es cuando ya tienes tu clave catastral, ya subdividiste y ahora quieres adquirir los derechos y tienes que pagar el traslado de dominio. Ujú, es lo caro. Eso. Y el programa, eso es la bendición de este programa. Es lo bonito de este programa, que tú haces tu proceso y al final tu proceso total te sale como 20,000 pesos ya con traslado de dominio. Excelente, regidor. Entonces, también para que la gente se acerque y exponga su problemática. Y nosotros, mira, nos decía una señora, justamente antier me decía, Ujú. no, es que qué tal que yo voy a municipio. Les digo cómo está la problemática de mi predio. Y no soy candidata al programa. Y luego ya me van a andar ahí cobrando. Le dije, a ver, acérquese con nosotros. Ujú, Nosotros decimos si sí es o no es candidata al programa. ujú. Y ya entonces ya si quiere va Ya, o ya, no. ya va, de- no. primero consulten al doctor y Pero, ya después ven el tema con la autoridad. pero ahí te va. Sí, amigo. Qué feo que le tengan ese temor al municipio, ¿no? Sí, Que digan, no, no voy a solucionar un problema porque luego me van a fregar. mira, yo entiendo a las personas que tienen la necesidad, sí. La Claro. verdad es que cuando requieres que no tienes, pues ahora sí que rentas o que vives con los papás o vives en algún lado, tú necesitas tu independencia. Y en este caso, regidor, ahorita digo, quisiera que también sobre todo compartas con el auditorio cómo te contactan tus redes, teléfono, Claro. algo, ¿sale? Para poder, simplemente las personas que van a ver este programa lo puedan ver. Pero por otro lado, y a mí me ha pasado, regidor, yo he tenido trámites en Corregidora, una donde se han encarecido, otra donde te complican más la tramitología, o sea, digo, no es queja, a final de cuentas es un tema administrativo, pero imagínate uno que sabe hacer ciertos trámites para la gente que es, digamos, que no, Que desconoce que los desconoce los procedimientos. procedimientos, qué complejo, y para eso, obviamente, en tu persona, digo, como autoridad y representante o perteneciente a Claro. una fracción, sobre todo de carácter social, el que brindes este enlace, ¿no? Por eso te pediría que nos compartas tus medios de contacto Sí, al claro. auditorio. Te digo, ese sería ese tema, regidor, y de verdad que es una muy buena noticia, ¿eh? Porque en Corregidora, tú lo sabes, hay mucho rezago en este tema. Claro, y muchas veces no vemos el sentido social. Mira, como tú decías, ay, ¿para qué compran terrenos irregulares si va a haber problemas? Es que Muchas no es veces por gusto. no es por gusto, exactamente. Muchas veces nos ha tocado vivir algunos temas ahí. Por decir que está el pariente alcohólico, el pariente que se droga, hay niños chiquitos y todos conviven juntos, hay temas de tocamientos, hay temas, entonces la familia lo que hace es salir y si lo primero que tiene a la mano es comprar un terreno irregular y hacer una casita y tú, por proteger a tus hijos tú vas a hacer lo que sea, ¿no? Entonces hemos tenido temas de violencia intrafamiliar, o sea, estas personas que llegan a vivir estos asentamientos no es porque digan, ah, mira, tengo para comprar acá, pero acá me sale más barato. No. Eso también hay que tener esa sensibilidad porque si bien existen las leyes y un lema de Morena es nadie por encima de la ley,
pero hay veces que hay que ser humanos y hay que ser flexibles Así es. y de acuerdo a la necesidad hay que generar esta respuesta Así es. para el beneficio de la sociedad. Sí, no, tienes toda la razón, regidor. Por eso digo, yo aprovecho este espacio que nos visitas y los micrófonos, porque de verdad la problemática, digo, para quienes no la viven, quizás ni se imaginen, pero cuando ustedes llegan o han visto una imagen de una casita literal, hecha de cartón o hecha de pedacera de madera, donde tienen un pisito de, pues si bien les va a tepetate, porque muchas veces es tierra simple, pero no tienen drenaje, no tienen agua, la pipa sube cada 15 días o cada que puede, y sobre todo caminan distancias grandes, donde prácticamente van por el cerro. No es ficción, es una cosa que se ha vivido mucho y se sigue viviendo en Corregidora. Claro. Por eso lo que tú dices acerca del objetivo social, pues digo, yo lo reconozco, regidor, te digo, obviamente este tema da para mucho, pero al final de cuentas, esa alternativa, ese acercamiento de la autoridad, pues que les abra una puerta, regidor. Así de simple, que aprovechen esta oportunidad. Y en el caso de la autoridad, dejemos el mensaje para la autoridad municipal, dejemos de verlo por el lado administrativo, de administrar una empresa, porque no es así. Es un tema acerca de cómo se organiza la sociedad, cómo se organizan las autoridades, buscar las soluciones y, como lo dije hace rato, también obviamente frenar el abuso de personas o personajes o grupos inmobiliarios que al final de cuentas han sentado sus bases en Corregidora ya de décadas. Entonces, por eso es cerrando un poquito este tema. Yo te quería cambiar ahorita, regidor, nada más antes de que se nos vaya el programa. ¿Qué opinión o qué información tienes con la problemática del batán? En particular, hace poco hubo un problema acerca de un ecocidio con relación a los peces. Y este tema, ¿sabes por qué lo quiero tocar contigo? Porque hace un año, año y medio, había un proyecto por parte del gobierno del estado que se impulsó con todo para tratar de que el agua del Batán fuera el agua que se tratara y en su momento fuera el agua de consumo para la zona metropolitana. Ahora, a mí me brinca mucho porque en ese tiempo hubo debates con ambientalistas y científicos donde todo el mundo coincidía en que no había un sistema seguro en el cual esa agua fuese tratada para que llegase Con consumo humano. a ser consumo humano. Ahora, el tiempo desafortunadamente da la razón a los ambientalistas. Imagínate que se hubiese arrancado el proyecto y lo que sea, y por qué se murieron los peces, ahora sí que en cantidades industriales, ¿por qué vemos esa contaminación del Batán si de ahí se iba a tomar el agua? ¿Qué está pasando en el Batán? A ver, bien rápido. Ahora sí que, como dijo Jenny Rivera, vámonos en partes, ¿no? Lo primero, el proyecto de purificación de agua, yo creo que es un proyecto que se debe hacer. No tiene los costos que ellos decían, que la verdad, la problemática eran los costos y la privatización. Singapur, que nos lleva 80 años en este tema, no, 55 años en este tema nos lleva. Singapur, su primer proyecto lo hace en un municipio, se podría decir, porque allá les dicen regiones. Okay. Lo hacen en una región de 150,000 personas. Nosotros somos 250,000 personas en Corregidora. En un receptor de agua natural que tenían. Porque el problema que tenía Singapur es que está rodeado de mar, pero no tenía receptores de agua de lluvia. Aunque llueve el 70% del año allá, no tenían cómo resguardar el agua. Entonces, en la única comunidad que había una pequeña lago, ahí empezó el proyecto. Y entonces empiezan el proyecto. O sea, el proyecto es viable. Nosotros ya no tendríamos que hacer la prueba y error de Singapur. Tal vez hasta se tendría que contratar gente de Singapur, ¿no? O sea, ¿para qué no, es que hay que ser nacionalistas, sí, compa, pero pues si vamos a gastar el triple en estar averiguando a la prueba y al error, cuando ellos ya lo tienen, ok. Bueno, nosotros, cuando digo nosotros, pues las personas que me ayudan, hicimos más o menos los cálculos de en cuánto salían. Ellos decían que 40 y tantos mil millones. Sí, más o menos. Simplemente para hacer un proyecto aquí que fuera solo de Corregidora, eran 700 millones, una cosa así. No, pues nada. Ajá. Nada comparado a lo que pero nada más para Corregidora, ojo. Okay. Ojo, solo distribuiría agua en la zona de Corregidora, no a todo el estado. Sería
cae el agua aquí, recolectamos el agua, Ujú. aquí la purificamos. Y ojo, esa agua primeramente se va a usos agrícolas, a usos Domésticos. no, Oh, primordialmente agrícolas y si agrícola. tienes empresas. Ok. ¿Para qué? Para que los pozos que tienes los ocupes de manera directa Al consumo. al consumo Ok. humano. Ojo, Singapur empieza cambiando, lo primero que cambió fue todo su drenaje. El 60% de su problemática de gasto de agua estaba en su drenaje, cosa que también tenemos nosotros. Claro. Pues antes de querer hacer una super mega tratadora de agua, primero arregla tu drenaje. Claro. Cosa, pie del que cogemos en Corregidora, ¿no? Bueno, ya, pasando este tema, yo siento que es viable, obviamente cuesta más barato, y obviamente solo sería un programa o proyecto que abastecería Corregidora. Y no Ok. te van a dar agua de donde, o sea, esa agua se va a hacer para la industria y para riego. Y mucho ojo, esto que nos dices es bien importante y te voy a decir por qué. El proyecto que vendía el gobierno del estado era de que iba a ser para consumo humano. Nunca hablaron de que era industria, ¿sí? O sea, ese es, yo creo que más que error es algo que estaba mal hecho. Ahora, yo te voy a comentar algo rapidísimo. Precisamente la presa del Batán era digo, lo que antes era los manantiales, el ojo de agua, Claro. corría río el pueblito, No etcétera. era, es Bueno, todavía, sigue sale siendo, de sí. manantiales. La bronca es la contaminación. Así es, así es. Y es que mi tema era ese. Cuando se hizo la cortina del Batán, se hizo un sistema para que a través de un sifón, en pocas palabras, unas válvulas Ujú. gigantes, se canalizara el agua a través de un sistema que hiciera que todo el ejido, el pueblito y los ejidos circunvecinos, por ejemplo, Negreta y otros, tuvieran ese aprovechamiento de agua. Eso ya se había pensado. Ahora, en el caso del proyecto que tú estás planteando, que tú compartes, efectivamente se puede retomar. Yo también estoy de acuerdo en eso, ¿sí? La verdad es de que hay cosas que no se están haciendo en Querétaro a nivel estado como tema hídrico, pero sobre todo a mí lo que me preocupa mucho, y es una pregunta, hay descargas de los fraccionamientos circunvecinos, Sí, cañadas del claro, lago, que van directo a la presa del Batán. claro. Y la otra pregunta, regidor, ¿está consciente el municipio de Corregidora de que el haber autorizado esos fraccionamientos sin tener las plantas tratadoras, primeramente, a dónde canalizar esos desechos y esos residuos y la contaminación que le están generando ese vaso captador, además de la que ya había, de las granjas que había anteriormente, ahora esos, y te hablo porque hay fraccionamientos que los que ya están, más los que se están sumando, que son medios residenciales. ¿Hay algún planteamiento del municipio para atender esta problemática? ¿Plantas No, tratadoras? no, mira, es que realmente lo que hacen falta son plantas tratadoras. No, eh, no podemos ser un estado que traemos, quién sabe cuántos mil litros de Hidalgo De y agua, lo que traemos de otro lado no lo cuidemos. así es. Y, O sea, yo entiendo que las plantas tratadoras son caras y todo, pero son necesarias. y sabes, aquí hago un paréntesis, regidor, porque esto que nos dijiste ya 3 o 4 veces aquí en este programa, hay plantas tratadoras que están Que no hechas, funciona. que no, ¿por qué? Porque no tienen mantenimiento. O sea, simplemente no están en funciones porque los que están a cargo de las plantas no las tienen trabajando. Entonces, tenemos comunidades y colonias en todo el municipio que efectivamente están descargando sus desechos y cuando vamos a visitarlos nos dicen la planta tratadora tiene tantos años que no funciona. ¿Y a dónde se van esos desechos? El desecho pasa por la planta tratadora que no lo procesa y se descarga hacia zonas como tú dices, contaminando vasos o contaminando propiedades o hacia donde puede. O Entonces, simplemente el río del pueblito. así tal cual, la parte de atrás de Santa Bárbara, ¿sí? Exactamente. ¿Por qué el agua que pasa por el río apesta? ¿Sí? Y ya no hables de la parte de atrás de las flores, ¿sí? De donde descarga el rastro municipal. Ajá. O sea, ¿qué es lo que descarga el rastro municipal? Todo el desecho de la matanza que se da. Y si tú te acercas a una de las acequias que lleva todo ese caudal de agua que se Va genera, contaminado. o sea, es un foco de infección muy cañón, digo. Mira, es una inversión que yo creo que se tiene que hacer Ajá, junto con gobierno federal, junto con gobierno del estado y gobierno municipal. Pero tú sabes que son obras que no se ven. Entonces por eso muchas veces, o sea, no se ven, pero no entienden que la ciudadanía sí la siente. así es. Entonces ya es una necesidad que va a repercutir en nuestras próximas, o sea,
a nuestros hijos, ya ni siquiera le va a tocar a nuestros nietos, le va a tocar a nuestros hijos ya sufrir todo ese tema de la contaminación que se está generando. Y yo te lo pongo, perdón, regidor, adelante. te lo pongo como amigo, como vecino, como ciudadano de Corregidora. ¿No sabes lo que sentí? No ver videos, ver una sola foto de la presa del Batán, de la cantidad de peces que estaban ahí. O sea, te hablo que no sé si eran millares o Muchísimos. muchísimos. La cantidad que sea, eso es un ecocidio. Entonces, no solo se mueren los peces, se muere absolutamente todo el ecosistema. En el Batán se hacía hace algunos años hasta competencias de pesca deportiva. Y sacaba, mira, yo una vez vi un desagüe, un desfogue de la presa. Iba un chavo cargando un pescado que le llegaba a las corvas, desde aquí de la espalda a las corvas, o sea, más de 50, 60 centímetros del tamaño de los pescados que ahí se generaban en el Batán. Desconozco si hoy todavía estén vigentes esos, pero el ver morir un vaso captador de millones de litros de agua, que es el Batán, y lo que tú dijiste, alimentado por yo recuerdo porque llegué a ver el nacimiento del ojo de agua en el Batán. El de la poza. El de la poza. El de la poza sigue saliendo, pero pues va a caer al Batán. Pues, no. Ese es el tema, es agua cristalina, agua pura, o sea, es agua de manantiales. Y como tú dices, simplemente se sigue alimentando. ¿Sí? Ese es el Batán de los brazos que le llegan, que en este caso lo alimentan, pues simplemente es algo que está mal hecho, ¿sí? Y que en su caso, digo, esperemos que lo que venga, en un año tenemos cambio de autoridades, regidor, y yo espero que los cambios que se generen en Querétaro, pues volteen a ver eso, esos pendientes. Como tú dices, son inversiones que se hacen, pero que quizás no se aplauden, pero para mí serían las prioritarias, la ecología, el tema de la sustentabilidad, de los recursos naturales. Entonces, por ese lado, regidor, yo sé que hay mucho trabajo. Además, te digo, yo en lo personal, regidor, no es la primera vez que platicamos fuera de micrófonos. Pero el trabajo que traes, digo, pues yo quiero que nos visites más veces aquí, regidor. Claro, las veces que me invites. Y ahorita regresando al tema del Batán. Sí. Fíjate, el tema del Batán, obviamente el tema más complicado es el lirio. Pero el lirio se mantiene de metales pesados, se mantiene o sea, el agua tiene que estar contaminada para que el lirio crezca como crece. El lirio es muy complicado eliminarlo. Pero ya se ha hecho en Chapultepec, se ha hecho en otros cuerpos de agua en San Juan del Río. Si bien se necesita maquinaria, sí, y no tanto, porque también no es, bueno, ya quité 60 toneladas de lirio y voy y las aviento a dónde las otro lado, ¿no? Claro. Ya estuve viendo yo ahí un trabajo de una universidad en México, donde el lirio se tritura y puede servir como alimento, puede servir como composta, puede servir como, o sea, para muchas cosas. Ahí se tendría que hacer un proyecto integral. De hecho, ese tema lo trae más, se podría decir que lo trae más en específico mi compañera Mayet. Muy bien. Porque obviamente pues dividimos temas por comisiones. Claro. Que es algo que hemos hecho y generado junto con la compañera Mireya también. O sea, cada quien trae como su agenda, porque si todos nos enfocamos en el mismo problema, pues no avanzamos. Claro. Ella sí lo trae muy, muy en específico. De hecho, tengo entendido que la compañera Mayet ya hizo un posicionamiento, ya hizo una solicitud. Tengo entendido también que por parte del gobierno del estado ya están viendo este proyecto o generarle un recurso para un proyecto integral. Obviamente va a ser, me imagino que va a ser bipartita entre gobierno del estado y municipio. Yo te soy muy sincero, nosotros todavía no hemos tenido conocimiento de si se va a destinar algún recurso, pero bueno, se está viendo cómo tratar el tema. ¿Cuál es el problema? Estamos haciendo acciones, no estamos previniendo, estamos haciendo acciones para componer las cosas correctivas. Ya se cayó acá, componle acá. Oye, ya se inundó acá. Sí, no. Yo creo que debe de haber una mejor planeación. Si bien creo que conocemos, digo, tú tienes más años viviendo en el pueblito, yo tengo... Soy más viejo que tú, así tal cual. Bueno, sí, pero por decir, yo de mis 44 años tengo 16 viviendo en Corregidora. Sí.
digo, en- No entremos a detalles. me hombre, tocaba todavía ir platícamela. a cotorrear ahí Ajá. a la pirámide cuando nadie Cuando sabía que nadie era sabía que pirámide. era pirámide, y nos subíamos, Exactamente, sí, claro. exactamente, Ajá. pero viviendo ahí, conociendo la problemática, o sea, Sí. como tú me dices, a mí me da tristeza porque imagino que si tú siendo oriundo de ahí, digo, a nosotros nos tocó alguna vez ir a nadar allá. Ujú. A las positas. Nosotros, yo vivía en la colonia de Las Plazas, o sea, yo Ujú. llegué Sí, ahí sí, pero te ibas para y me allá. acuerdo que nos íbamos en bici, Sí. o sea, te agarrabas la vieja, bueno, Ujú. la que decían el viejo camino a la cueva Ujú. Sí, sí, y sí. llegabas a las Positas, o te ibas por acá atrás a donde ahora, Al molinito. al Molinito, Ujú. o sea, como en aquellos tiempos Sí, podías andar en bici de un sí, municipio a otro y sin sí. que pasara nada, porque al final eran puros sembradíos, Sí, ¿no? O sea, exacto. cruzabas 3 sembradíos y ya estabas en Corregidora. Así es. O sea, como tú dices, esa, esa nostalgia, Recuerdos, ¿no? sí, Dices, digo, yo fui una vez, pero me imagino que tú fuiste muchas, sí. que dices, híjole, pues aquí nadaba, cabrón, y ahora ve, Y sabes que es importante, regidor, y digo, yo te tomo la palabra porque sé que eres un activo de corregidora. Eh, Simplemente que es, cuando menos se pongan en la mesa los temas, que se dialoguen, incluso entre las diferentes facciones partidistas, pero que las decisiones se lleven adelante. Porque tú dijiste y hablaste muy bien en este micrófono de los proyectos, la tecnología, todo lo que de verdad existe. Y además, el ingrediente importante, Corregidor es muy rico en recurso de captación de recurso propio y las partidas presupuestales que llegan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues a trabajar y que se subsanen todo ese tipo, no solo los rezagos de los que también hablamos, sino las áreas urgentes para que Corregidora no se nos vaya de las manos, no se convierta en un municipio contaminado, en un municipio superado, en un municipio con carencia de servicios porque ya lo rebasó la cantidad de población. o simplemente hacer lo que hicieron en el sur del país. Ujú, En el sur del país, el reglamento de desarrollo urbano ya no te permite generar drenajes. ujú. Tienes que meter biodigestores. Ah, ya. A ver, señor constructor, ¿no quiere construir una planta de tratamiento? No le damos nada, no se puede. Biodigestores. Así es, así es. O sea, que se reforme, ¿no? Biodigestores, pero de todos modos tienes que tener una pequeña planta de tratamiento para aguas grises. Las aguas negras, ahí tienes que hacer un doble, se podría decir que un Proceso. doble drenaje, Ujú. porque algunos van a, bueno, tu Sí, sí, drenaje lo tienes que básico dividir. Ujú. de casa que va a tu biodigestor Ajá. y el otro de aguas grises que salga a tu planta tratadora y con esa tus jardines y todo, o sea, darles otra opción, ¿ok? Claro. Es muy difícil o más cara una Ujú. planta tratadora de desechos fecales, Sí. ok, maneja biodigestor Ujú. y tus aguas grises reutilízalas. O sea, Ujú. hay infinidad de cosas. Sí. El chiste es no sernos omisos y que este problema siga creciendo. Así es. Ahora, como tú dices, te digo yo, ahí un saludo a los de la Dirección de Inspección. Ujú. Sí han hecho algunas inspecciones, pero también no les da, o sea, No les da la vida por la nada más cantidad. en la avenida, digo, en la carretera que va a Coroneo, te encuentras 14, 15 camionetitas diciendo se venden terrenos. Así es a lo que yo me refería. ¿Quién es? O sea, si vas, Sí. oye, a ver, ¿qué terrenos? Sí. No, pues, no hay elementos, ponen, hacen su tema disuasor, Sí. pero los que ya están, y los que ya están descargando, más bien, que no haya más descargando, Así ok, es. pero también hay que arreglar el tema de las descargas. Así es, así es. No, mira, hay muchos temas, regidor, y digo, yo ahorita por temas de tiempo, Claro. te quiero hacer la invitación, sobre todo para que regreses muy pronto. Muchos temas se nos quedaron en el tintero, regidor. Corregidora, lo que comentamos, 200,000 habitantes prácticamente. Y al final del día, como tú dices, regidor, las acciones que se puedan llevar a cabo que sean muy concretas. Claro. Pero sobre todo compartirlas con tu auditorio, regidor, para que nos Con visites. todo gusto. Un último mensaje aquí a nuestro auditorio de tu parte. Pues que nos busquen en las redes, ahí estamos como Alfredo Mendoza Ugalde, en Facebook, en Instagram. Mi número telefónico es 44 23 37 57 75. 44 23 37 57 75. Ahí me pueden mandar un WhatsApp. Si me marcan y no contesto, por si ahorita ya tengo 6 llamadas perdidas, Ujú. mándenme un WhatsApp y yo terminando de atender a las personas o
o el tema que esté viendo, luego me comunico con ustedes. Bueno, regidor, pues te agradezco muchísimo todos Amigo, los temas. Nos vemos por allá en estamos a la Corregidora orden. y te agradezco muchísimo tu presencia. También para hablar de politiquita. Claro, pues es que ahorita fuimos nada más a temas administrativos, pero hay Exacto. mucho que quiero platicar contigo aquí Perfecto. con nuestro auditorio, regidor. Bueno, pues yo te agradezco, regidor. A nuestros amigos de Reflexiones, buenas tardes y nos vemos para la siguiente. Estás en Metrópolis Querétaro.